Hola, mi nombre es Derek Van den Bulke, soy un artista audiovisual, nacido y actualmente residente en Murcia. Y suelo trabajar con la performance, con el vídeo y en relación con el folclore, con el flamenco y en este caso con un proyecto para FACBA que se llama Contemporary Ratchet, hecho en colaboración con Arturo Álvarez del Departamento de Antropología Visual. Bueno, mi nombre es Arturo Álvarez Roldán y soy profesor del Departamento de Antropología Social en la Universidad de Granada. Y bueno, me hicieron la invitación para colaborar con Derek en este proyecto que ha ido creando a lo largo del tiempo, con calma, como el lema de la exposición plantea. Respecto a mí, simplemente indicar que bueno, he trabajado en distintas temáticas a lo largo de mi vida. En una parte me dediqué a estudiar culturas juveniles, que yo creo que tienen alguna relación con el proyecto este de Derek. Y actualmente trabajo mucho sobre temas relacionados con el uso y la comercialización de las drogas, que también están, como veremos, un poquito relacionados con el tema de las ratchet y demás. De manera que yo creo que podemos empezar Ujú. contando el proyecto, Derek. Sí, contextualizando un poco con la idea con la que yo te llego, que viene previamente de una exposición que hago en Málaga que se llama Ensayo sobre la Gloria, la que desarrollo un análisis sobre lo que llamo el neofolclore, los nuevos folclore o cómo se contamina el folclore en la actualidad con otras tendencias, ¿no? Ujú. Esto en concreto, esta idea nace hace, pues, en 2015 aproximadamente, cuando veo una performance callejera, por llamarlo de alguna manera, en el que hay una chica en una peluquería quitándose las uñas de gel y poniéndolas meticulosamente sobre una mesa. Esa imagen que a mí bueno, de algún modo me inspira y me acompaña durante todo este tiempo, veo cómo se repite, ¿no? Hay como de repente unos códigos visuales que estoy viendo en la cultura de masa, que estoy viendo en los barrios, que estoy viendo en la televisión y en todos lados. Entonces, esa es la idea primigenia para desarrollar el proyecto, ¿no? Que se presenta a FACBA. Entonces, esa performance, de algún modo, yo quiero o pretendo trasladarla a un contexto del arte contemporáneo. Entonces, el proyecto, en origen, básicamente era un análisis estético de la cultura Ratchet, de cómo se pueden desarrollar ciertos códigos visuales, ciertos códigos estéticos, ciertas modificaciones corporales que corresponden, ¿no? En un marco cultural y espacio-temporal concreto. Ese análisis se basa específicamente en el nail art, es decir, en el arte en las uñas, en el tattoo ignorant, es decir, un tatuaje hecho en su mayoría handpoke, de manera en origen ignorante o con temáticas relativamente banales, pero luego vemos que tiene pues, ciertas consistencias. Y por último, en relación con ciertos bailes o ciertas músicas, ¿no? Entonces, todos esos procesos creativos o de elaboración estético los relaciono con la temática de Faba, que es la lentitud. Entonces, pongo el foco no tanto en los resultados, que también, sino en la manera que se tienen, en esos pequeños rituales cotidianos que se tienen que llevar a cabo para llegar a los resultados estéticos que finalmente se exponen. Entonces, ese análisis estético que tienen que ver con la temporalidad, con los métodos de trabajo, pero también con las modificaciones corporales, es lo que propongo para relacionarlo con la antropología, en concreto con el trabajo de Arturo Álvarez. Entonces, en primera instancia, lo que hago básicamente es o sea, leerme un poco los artículos que tú, Arturo, tenías en relación con lo que yo estaba mirando, en relación con lo que yo estaba tratando,
y te paso esas primeras imágenes prácticamente en bruto, ¿no? De esta primera performance grabada que luego forma parte de una instalación y de otras piezas que veremos en la exposición, ¿no? Sí, sobre el principio del proyecto, cuando a mí me llegó al comienzo del todo, me pasaron un poco lo que era el proyecto, pues ya de entrada me llamó mucho la atención la manera en que lo introducías, ¿no? A través de ese episodio que has relatado de la chica esta adolescente que estaba con el niño haciéndose la manicura y se estaba quitando las uñas, ¿no? Bueno, partías de una observación que casi podría considerarse antropológica o etnográfica, ¿no? De la persona atenta, ¿no? Entonces dije, pues ahí tengo alguien que no ha hecho antropología, que no tiene una mirada antropológica, pero tiene una mirada artística y hay una cierta similitud entre una cosa y otra. De hecho, también he encontrado similitudes, por ejemplo, en el proceso de creación. Yo creo que el artista necesita tiempo hasta que va consolidando su proyecto y lo va convirtiendo en obra. Y en antropología nos pasa lo mismo. O sea, nosotros siempre, por tradición, nos hemos caracterizado por un trabajo que tiene una cierta lentitud, ¿no? Tradicionalmente se nos decía que teníamos que pasar por lo menos un año en otra comunidad para poder estudiarla y demás. Entonces, todo aquello me llamó la atención y la verdad es que estuve echando un vistazo a tu obra y a lo que planteabas y me pareció muy interesante. Por otro lado, aparte de estudiar las drogas, pues como docente imparto clase de antropología visual, entonces siempre me han interesado mucho los productos audiovisuales y sobre todo los contemporáneos, ¿no? Y tú de alguna manera te adentrabas un poco también en ese mundo, ¿no? Y bueno, hacías una serie de reflexiones en torno a lo que era el folclore, la cultura tradicional, si esto de la cultura Ratchet en algún momento se podía convertir en tradición y demás. Y bueno, pues había ahí una serie de preguntas, de interrogantes sobre los que se podía reflexionar. Eh, Luego pasó el tiempo y fue cuando me enviaste los primeros bocetos de la obra que estaba ya en proceso de creación, que fundamentalmente eran imágenes, había una fotografía de la performance, que yo creo que va a ser la pieza central en tu exposición, ¿no? Una fotografía muy impactante y muy llamativa, ¿no? Porque aparecen tres personas, dos que están realizando todo el proceso de manicura, una de ellas, y otra los tatuajes, y luego el sujeto, el individuo, la persona sobre la que están llevando a cabo toda esa elaboración creativa. Y claro, las creadoras a su vez pues tienen el cuerpo tatuado, tienen una estética bastante potente, ¿no? Y luego a esta fotografía la acompañabas también con algunas otras imágenes ya de los resultados, ¿no? Y más adelante incluso me empezó a decir que en lugar de una fotografía en 2 dimensiones, pues habías pensado crear una imagen en 3D, ¿no? Lo cual a mí siempre me ha parecido una forma de creación casi de una escultura, utilizando las técnicas modernas. Probablemente dentro de unos pocos años incluso pues sea factible hacer todo eso con hologramas, ¿no? De tal manera que ves en relieve. De hecho, ya hay cámaras que crean ese tipo de obra también. Entonces, la obra me pareció muy impactante. De hecho, desde que te empecé a conocer, me pareció que tu trabajo era muy relevante desde el punto de vista estético y artístico, ¿no? Y eso me fue motivando. Pero por otro lado, esas imágenes que para una persona yo creo que ordinaria, aunque puede haber cosas que ya sean más convencionales, ¿no? Como el tema de los tatuajes, pues para una persona ordinaria seguramente le van a resultar impactantes. Eso de que alguien, por ejemplo, en la cabeza escriba frasecitas sin demasiado orden sobre cosas que le van sucediendo y que al mismo tiempo pues se corte el pelo de una determinada manera y se haga la manicura con esas uñas, con esas estalactitas que van creándole y tal. Todo aquello llama mucho la atención. Pero a mí como antropólogo no me acaba de parecer un fenómeno tan contemporáneo. O sea que me rememoraba experiencias de estudio antropológico muy antiguas, ¿no? Y fue lo primero que te dije. O sea, estos rituales, este tipo de creación artística, yo ya la he visto, incluso en películas etnográficas, donde en Nueva Guinea en los años 50 y 60, pues filman rituales de algunas tribus donde se escarifican, son rituales religiosos de iniciación a la masculinidad
y al individuo pues le hacen todo tipo de cortes, le hacen una escarificación casi del cuerpo completo. Y lo curioso es que después de filmar toda la película, pues los nativos deciden que se acabó la historia, ha desaparecido los rituales y demás. Pero en cualquier caso, que algo que contemporáneamente nos puede parecer desde el punto de estética muy llamativo, a mí me parecía que eso tenía una tradición, una historia muy anterior. Entonces ahí empezamos a Ujú, intercambiar una serie de ideas, textos sobre cómo se iba creando la obra. Ese fue mi ujú. primer encuentro. No sé si quieres explicar un poco tus reacciones a partir de ese punto o continúo con el Bueno, segundo momento del encuentro, ¿no? claro, mis reacciones a partir de ese punto, que básicamente es empaparme de todos los referentes que me empieza a lanzar para hacer un contexto histórico. Por otro lado, también tener la perspectiva de, en mi caso, no era una búsqueda artística de un fenómeno ni de un impacto, Ujú, sino trabajar de manera horizontal con el círculo en el que me muevo, es decir, hablar de una manera prácticamente inmersiva de lo que estaba ocurriendo en una escena concreta que, bueno, que puede ser Granada, que puede ser Murcia, que puede ser cualquier ujú, ciudad de actualidad. Entonces, sí que empiezo a desarrollar unos trabajos muy colaborativos, ¿no? Siguiendo una lógica de la industria cinematográfica o siguiendo, ¿no? Como lógicas de la cultura de masa, como puede ser el videoclip o el fashion film, ¿no? En el que hay una estilista, en el que hay cámaras, en el que hay una foto fija, en el que hay un tratamiento, bueno, parecido a esos códigos de que estamos acostumbrados a ver, pero un poco transportar al plató lo que está ocurriendo en la calle o lo que está ocurriendo en mi casa ahora mismo, ¿no? Como darle ujú, una ventanita visual a, bueno, pues básicamente a mis colegas de trabajo, cosa con lo que yo trabajo habitualmente. Entonces empiezo como a, ¿no? Como a través de la referencia y a través de lo que estoy trabajando, empiezo como a tener una, bueno, a tener una consistencia sobre lo que estoy haciendo, que en primer lugar lo hacía de manera prácticamente intuitiva, ¿no? Como el único detonante era la imagen, pero como que ya pues entiendo cómo empiezan a trabajar otros antropólogos en relación al arte y viceversa, ¿no? Hablábamos mucho de los procesos que tienen que ver con lo creativo, la antropología y cómo se pueden de alguna manera ujú. sí, complementar. A partir de ese primer encuentro, yo que desconocía por completo la cultura Ratchet, o sea que yo no había leído mucho ni estaba muy versado precisamente en esta cultura básicamente juvenil, pues empiezo a indagar, ¿no? Es un poco lo- para ver de qué va el tema. De hecho, estamos hablando todo el rato de la Ratchet o de las Ratchetas, es el título que tiene tu propia exposición, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues como académico empiezo a buscar un poco en la literatura qué es lo que se ha publicado, si hay estudios antropológicos sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y es cuando pues un poco descubro los orígenes de todo este fenómeno y las evoluciones que ha tenido, ¿no? O sea, esto empieza básicamente en los estados del sur de Estados Unidos, en barrios bastante segregados, donde vive población afroamericana fundamentalmente, y el término se utiliza de manera despectiva para referirse a, bueno, a las mujeres afroamericanas de color que tienen una conducta que diríamos nosotros barrio bajera o grosera de alguna forma. Hablan muy alto, se manifiestan como muy promiscuas, son muy elocuentes al hablar, utilizan un lenguaje muy soez, etcétera, ¿no? Entonces, en ese primer momento, el término ratchet tiene unas connotaciones plenamente peyorativas. De hecho, si uno se va a internet hoy en día, por ejemplo, y busca Ratchet Fight, pelea Ratchet, por ejemplo, lo que le salen son dos chicas jóvenes afroamericanas que se están tirando de los pelos en la calle porque tienen una pelea en el barrio, etcétera, ¿no? O sea, esa es un poco la primera imagen que había de todo este fenómeno. Luego, posteriormente, ya en los 90 y a principios del siglo XXI, eh, bueno, algunos artistas retoman el término y le empiezan a dar una serie de connotaciones positivas y distintas, ¿no? Incluso hay académicos que empiezan a trabajar todo este fenómeno sociocultural
Y bueno, lo ven de otra manera diferente, como suele ocurrir en muchas ocasiones cuando se estudian los fenómenos socioculturales, que algo negativo pues puede tener lo contrario, connotaciones positivas, ¿no? Y se le pueden ver el lado positivo de esa conducta que al principio se veía como algo negativo fundamentalmente, ¿no? Entonces, indagué un poco pues por enterarme de qué iban las ranchetas y la evolución posterior, o sea, nos metemos ya en el 2013, que es cuando se populariza en Estados Unidos, porque los artistas, gente como Miles Cyrus, por ejemplo, o Beyoncé y tal, se ponen unos pendientes con la palabra ratchet y cosas por el estilo, ¿no? Y ya estaba en las canciones de hip hop continuamente el término, pues a España básicamente la primera referencia que tenemos está en la Zowie, que tiene una primera canción titulada Racheta, ¿no? Y la Zowie lo que hace es pues, coger algunas ideas de la cultura norteamericana, mezclarlas con algunas ideas de la cultura latina, el reggaetón y tal, y bueno, sacar su propia versión del rachetismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si Ujú. uno se pone a indagar en las letras, como hice yo, pues se empieza a enterar un poco de qué va todo el fenómeno. A mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto es que, bueno, la Zoe al final no deja de ser una artista también, ¿no? Que se dedica a la música y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero tiene muchas seguidoras, ¿no? Y, por ejemplo, en la película está Alcarrás, que ha ganado el Oso de Berlín recientemente y que va sobre una comunidad rural y una familia rural que en Lérida se dedica a cultivar melocotones, pues una de las hijas yo diría que sigue las pautas un poco de esta cultura, ¿no? La atención a esa estética de las uñas, a vestir de una determinada manera y a seguir unas canciones, incluso hacer unas performances y unos bailes que representan en las ferias del propio pueblo. O sea que todo esto tiene tiene una enorme continuidad, ¿no? Ese fue uno de los temas que empezamos a ver, porque tú me dijiste, bueno, a mí toda la parte, claro, en la colaboración entre un artista y un antropólogo, pues el antropólogo tira hacia la parte sociocultural y el artista pues tira más hacia la parte estética, ¿no? Entonces, digamos que la parte estética y la parte de creación artística, yo creo que en este caso surge de un fenómeno social, pero la parte de fenómeno social no ha tenido luego posteriormente el desarrollo, sino que es un punto de partida Ujú. y luego tú has continuado pues, por una ruta mucho más artística. Sin embargo, a mí me ha llevado a indagar precisamente en todo ese tipo de fenómenos, hasta el punto de que al final incluso he encontrado conexiones con mi propio trabajo, porque después de todo el mundo Ratchet está relacionado también con las drogas. Uno de los estandartes, la droga estandarte dentro de este tipo de cultura juvenil es la marihuana, y ese es un campo en el que yo me desenvuelvo y trabajo. Entonces, incluso he desarrollado alguna línea de investigación nueva a partir de la colaboración que he mantenido contigo a lo largo de todo este proyecto. Y luego me han resultado también muy interesantes pues el desarrollo de cada uno de estos fenómenos. Por ejemplo, todo esto del arte corporal, ¿no? Utilizar la superficie del cuerpo, la piel, como una interfaz entre el individuo y la sociedad, ¿no? Por un lado, la piel, en estas imágenes que tú nos has creado para presentarnos en la exposición, nos muestran unos individuos eh, que se construyen a sí mismos, o sea, buscan una identidad personal, ¿no? Pero al mismo tiempo la ubican dentro de la sociedad, normalmente en los márgenes de la sociedad, porque la gente no va con esa indumentaria ni esa apariencia, ¿no? Pero en el tatuaje, en las manipulaciones corporales, que básicamente es tener el cuerpo y utilizarlo para cortarlo, para perforarlo, para pintarlo, para tatuarlo, etcétera. Cualquier tipo de manipulación que se nos ocurra. Y por cierto, en una de mis clases últimas, alguna alumna me dijo, no, es que hay algunos de estos que hacen arte corporal y tal, que hacen cosas como muy extremas, ¿no? Y me dijo, porque hay uno que, aparte de pintarse la cara y tenerla toda tatuada, se ha cortado una parte de la mano, parte de los dedos de la mano. Esto es algo que llevan haciendo algunas tribus en el mundo durante mucho tiempo como ritual
de duelo, ¿no? Cuando fallece una persona, pues hay tribus en Nueva Guinea que le cortan las falanges a las niñas, sobre todo a las mujeres y a las niñas, como señal de respeto y duelo. O sea, que ese tipo de manipulaciones corporales, como digo, no es algo que haya surgido en el mundo contemporáneo, ni sea un producto de Internet, sino que es algo que tiene mucho que ver con la evolución de la propia especie humana y los distintos sistemas sociales que se han ido creando a lo largo de la historia. Pero sí, el tema del arte corporal, yo creo que ese es uno de los temas estrellas en tu trabajo también y en tu obra. O sea que básicamente estamos hablando de algunas de las técnicas de creación artística utilizando el cuerpo como soporte. Y en ese campo la antropología, o sea, si siguiéramos con nuestro proyecto de colaboración, yo creo que podríamos desarrollar distintas líneas, incluso de distintas líneas de trabajo, porque el tatuaje, por ejemplo, es una de las cosas que más se ha estudiado a lo largo de la historia de la antropología y hay multitud de fenómenos sumamente interesantes, ¿no? Para desarrollar, ¿no? O sea, en esta búsqueda de construir una identidad personal y al mismo tiempo pues ascribirse a algún tipo de cuerpo. Desde el punto de vista funcional, por ejemplo, los tatuajes pues cumplen muchísimas funciones diferentes, ¿no? En el individuo. Para algunos son una interfaz con el mundo espiritual, ¿no? Y para otros simplemente son un acercamiento a su grupo más familiar, ¿no? También, que es uno de los trabajos que yo pienso desarrollar en un futuro, ¿no? Algunos de los grupos y de los étnicos españoles, como utilizan el cuerpo básicamente para afianzar sus relaciones con el resto de la familia. O sea que a mí tu trabajo, tu exposición, la relación que hemos mantenido durante este tiempo me ha resultado sumamente inspiradora para mi propio trabajo y para desarrollar líneas incluso de desarrollo que a lo mejor no tenía tan pensadas abordarlas en algún tiempo. No Sí, sé lo que te habrá pasado a ti también. yo creo que la inspiración obviamente ha sido mutua. Si hemos visto un inconveniente, ha sido como siempre el tiempo o la lentitud de de las relaciones en el mundo caótico este. Y creo que sí, como que podría llegar a algún otros lugares por lo que tú has comentado, ¿no? Esa bifurcación que muchas veces se junta entre el proceso creativo y el proceso antropológico, o en relación, en este caso, con la Ratchet, ¿no? Como por un lado puede profundizar en un ámbito más teórico o llevarlo, como yo he pretendido, ¿no? A un ámbito más creativo o casi especulativo, ¿no? Prestando especial interés en los puntos que me interesaban, como podía ser, como la cultura Ratchet cala en el sur de España, cómo se relaciona con otras culturas que ya estaban ahí, qué pasa de nuevo, ¿no? Con eso. Otra de las problemáticas que me encontraba con esa temática era la temporalidad, ¿no? Si pongo el foco en una cuestión como puede ser la moda, como puede ser el consumo de esa moda, qué tan fecha de caducidad o qué tan importante puede ser este movimiento. Por eso también he pretendido llevarlo a un lugar más de que viene después, ¿no? Como cuestionarme ciertas cosas, como si la Ratchet atañe a un género, ¿qué pasa con la abolición del género? ¿Qué pasa con la abolición con la mezcla del folclore? ¿Qué pasa cuando acaba esa moda? Entonces, es ahí a donde siempre con este tipo, con esta exposición he pretendido llegar, ¿no? Como influenciado por lecturas que te comentaba, como Donna Haraway, con el Manifiesto Cibor o con La supervivencia de la luciérnaga de Edith Huberman, que me lleva acompañando desde hace tiempo. Ese tipo de lecturas que sí que hacen, por un lado, un análisis bastante, a mi juicio, certero, pero por otro lado, abre nuevas incógnitas, ¿no? Y ese de abrir nuevas incógnitas que en ocasiones es muy poco académico, ¿no? Como en lugar de cerrar, descubrir o esbozar camino aún incierto o camino aún inexistente en esa ficción en la que yo en la que yo he pretendido moverme, siempre inspirado por los trabajos de análisis antropológico, por otro artista, pero como intentar de manera
humilde, hacer un aporte, bueno, plástico, visual y también teórico. Aunque en la teoría, claro, tampoco puedo escribir teoría muy grandilocuente ya que el proceso así más de formar un aparato crítico más que bueno, de concluir. Y creo que estamos en esta conversación estamos en ese punto, ¿no? Un poco aún Ujú, inconcluso, que sí que, bueno, que nos inspira a lo mejor, pues nuevos caminos y nuevas temáticas que sí que relacionamos, como tú has dicho, con trabajos anteriores. Y yo por mi parte también he salido un poco de mi hábitat natural, ya que siempre trabajo, como he dicho antes, con la performance, con el flamenco, no estoy acostumbrado a hacer exposiciones, no estoy acostumbrado tanto al arte plástico o al arte físico incluso, ujú. por llamarlo de alguna manera, y salirme de ahí y relacionarme, en este caso, contigo, pues me ha llevado a nuevos mundos en los que efectivamente creo que aún que mantiene un potencial y un significado que me hace cada vez más sentido. Conforme pasa el tiempo me voy encontrando como más coherente. Sí, además y yo creo que la parte artística del fenómeno, suponiendo que quisieras profundizar en la parte más sociocultural del asunto, ¿no? Ir un poquito más allá de esa primera experiencia, ¿no? Con aquella chica en la peluquería, ¿no? Y la manicura y demás, ¿no? Para intentarlo entender. En la obra de arte, o sea, en la creación, en este caso en la performance y en las fotografías y demás, sí que hay un acercamiento a cosas que por ejemplo, desde el punto de vista académico o más científico y demás, es difícil llegar a describirlas. O sea, la gente, estoy seguro de que viendo la performance va a poder experimentar las sensaciones, las emociones, tanto de los creadores, de los tatuajes y de la manicura, como de la persona que está recibiendo esas manipulaciones corporales. Todo ese tipo de sensaciones, toda la parte más sensorial del fenómeno, la obra artística seguramente es más apropiada que la escritura, ¿no? O el artículo científico o la monografía escrita para contarla. Y en ese sentido creo que también el soporte visual, o sea, hacerlo mediante una performance grabada en vídeo, también ayuda, contribuye a mostrar todo esto. O sea, con esto quiero decir que la parte sociocultural o de antropológica y sociológica de este tipo de fenómenos mm, viene muy bien que se enriquezca con la visión, con una visión más artística, más estética y también con otro tipo de soportes y medios, como puede ser el vídeo o el cine, porque eso contribuye a entenderlo mejor, a que al espectador o el que se acerca al fenómeno acabe comprendiendo en realidad en qué consiste todo eso. Porque si alguien, por ejemplo, no se ha tatuado o no se ha escarificado nunca o no le han hecho una maricura tan compleja y demás, pues difícilmente puede hacerse, se puede imaginar en qué consisten esas cosas, pero si lo ve en el momento en que se está produciendo el fenómeno, tiene una, tiene una impresión y no solo una impresión, sino un conocimiento bastante más directo del fenómeno mismo. Entonces, esa relación entre creación artística y trabajo académico, yo creo que puede ser muy fructífera sobre todo en ciertas disciplinas como la antropología. De hecho, en la antropología hay mucha gente que se dedica precisamente al estudio del arte e intenta utilizar el arte también dentro de su propio trabajo, pero porque es complementario fundamentalmente, o sea, porque viene bien. O sea, yo creo que tanto al artista le puede sugerir nuevos abordajes como al antropólogo en este caso me ha sugerido pues nuevas maneras de afrontar un fenómeno o incluso también nuevos abordajes de fenómenos que hasta ahora no me había planteado. Entonces, esa parte yo desde luego la subrayaría, ¿no? Casi como colofón de nuestra relación. O sea que esto ha sido un encuentro donde tampoco hemos dispuesto de mucho tiempo y nos Mm. lo hemos tomado con cierta calma, como nos habían recomendado el tema de la exposición, pero al final yo creo bueno, que los dos le hemos sacado un cierto partido al proceso, ¿no? Y que incluso podría tener una continuidad futura, de forma que para mí ha sido estupenda la relación que hemos mantenido durante este tiempo.
Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, muy agradecido, no siempre no es fácil rescatar tiempo para proyectos de índole casi experimental o, ¿no? Ujú. En una línea de Sí, trabajo. no, para mí ha sido un placer, o sea que no tengo, no he perdido el tiempo, ni mucho menos acercándome a tu trabajo. De hecho, estoy deseando ver la exposición para ver cómo ha quedado finalmente toda la obra, porque de momento solamente tengo algunas imágenes Yo también de estoy la deseando de obra. verla. Bueno, Y eres de luego la pues, primera persona que ha veremos visto cómo, imágenes. cómo reacciona el público, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo todo esto al final tiene como objetivo que el público que asiste a la exposición se interese por este fenómeno, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista sociocultural. Bueno, yo creo bueno, ha sido un placer y creo que es un trabajo, como he dicho antes, en proceso. Es decir, no es autoconclusivo, sino que se abren nuevas vedas y a mí me encantaría seguir contando con el ojo crítico de Arturo y con su visión y su perspectiva bueno, de la antropología, del arte y de todos los nuevos movimientos que siguen surgiendo y, por supuesto, seguir enriqueciéndome con sus escritos, sus artículos y todo lo que me pasa. Sí, pues el placer es mutuo y yo espero que continuemos con la colaboración. De hecho, a mí esta colaboración me ha resultado una fuente de inspiración y se me han ido ocurriendo montones de ideas que alguna de ellas espero que podamos cristalizar y desarrollar más adelante. O sea, yo no daría por terminada la colaboración, sino todo lo contrario, porque además, pues ya nos lo dice el lema de la exposición, las cosas hay que tomárselas de forma natural, con un tempo más natural, sin prisas. Es verdad que hay que terminar cosas, y es lo que hemos hecho, por ejemplo, en este vídeo hoy, pero más adelante podemos hacer productos que desarrollen todavía muchísimo más todo esto. Y para mí el trabajar con un artista es un placer porque los artistas eso es una auténtica fuente de inspiración, ¿no? Para la investigación también. Y espero que ocurra lo mismo de manera recíproca, o sea, que los académicos, estudiosos y científicos, pues también nos ayudemos a desarrollar nuevas ideas. Y el arte contemporáneo, pues es una fuente casi de divertimento, por lo menos para mí muy interesante, ¿no? Que te hace Total, la vida más llevadera. totalmente de acuerdo. Así que, Derek, a por la siguiente exposición. Muchas gracias.